hacia cualquier dirección. Mi estrella fue de tercera, no mi sol, no mi sol. Mi cuerpo choca con leyes para cambiar de lugar. Mi sueño rey entre reyes, echa a andar. Cuento larga lista de todavías, marginado de un mundo que hago y no vivo. Cada confín es un agravio a mi sudor. Mi verso, mi sangre, fronteras de tierra, fronteras de mares, fronteras de arena, fronteras de aire, fronteras de sexo, fronteras raciales, fronteras de sueños y de fronteras notorias, fronteras quemantes, fronteras famosas, fronteras de hambre, fronteras de odio, fronteras legales, fronteras de odio, fronteras infames. Mi país es pobre, mi piel me punge, mi gobierno proscrito, mis huestes utópicas. Soy candidato al inventario de la omisión por no ser loable. Fronteras que rigen los sumos lugares, fronteras tangibles y siempre intocables.
frontera, yo me he enterado comparándolo, que es el femenino de frontero, que por visto la palabra castellana, y significa simplemente enfrente de. Otra cosa es que enfrente de, frontera aplicado a esto que acabamos de ver, pues significa enfrente, enfrentado, ¿vale? Hasta ahí bien. Como todos sabemos, también se aplica a los límites de un Estado, o por lo menos eso es lo que dice la ley. Ahora veremos si eso es verdad o no. Si son los límites de un Estado, de una patria, de un territorio. Y hay un concepto que me gustaría que tuviéramos en cuenta, además de este, enfrente de, enfrentado a, un concepto que son la zona limítrofe. Si es límite, la zona que está entre fronteras, o la frontera que pega a la frontera, porque claro, si hay enfrente siempre hay dos partes. Vamos a hablar de las dos partes. Leí en una ocasión una cosa que me llamó mucho la atención, porque siendo de la Biblia, como que me interpretaba así, claramente, ya sabéis lo que se decía de la vida, que la Biblia y la Constitución, también se decía ante el concilio, cada uno la interpreta como quiere y saca lo que quiere. Pues bien, interpretado desde este punto de vista, hay por ahí quien dice que lo del relato de la creación no empieza en el Génesis, en esa parte del Génesis que siempre cogemos, que empieza en otro relato también, más o menos de esa época, en el relato de Babel, que dice así: todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Sanar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre por la cúspide de los cielos y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por la haz de la tierra. Bajó el Señor, se supone que moqueado, otro lo pone, a ver la ciudad y la torre que habían edificado los romanos, y dijo al Señor: he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se proponga le será imposible. Ea pues, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Hay alguna gente, con mala intención seguramente, que dice que esta es la verdadera historia de la creación de la humanidad. El desentendimiento, el origen de la frontera. El origen de la frontera que lleva a que el que tengo enfrente sea otro distinto. Y aquí es donde empezamos. ¿Cómo hemos ido construyendo la frontera? Dicen la gente que sabe de esto, los estudiosos, que el pensamiento se construye gracias a lo diferente. O sea, si no es porque hay algo que nos llama la atención, algo que despierta la curiosidad, uno no sale de sí mismo y va a eso que llama la curiosidad, a eso distinto, y a partir... ¿Por qué se ha ido esto para atrás? Ahí está la primera. A partir de eso distinto, de la curiosidad, me enriquece, vuelve a mí, y yo voy creciendo con lo diferente que me encuentro, con las cosas diferentes que me voy encontrando. O sea, sin diferencia no hay pensamiento, si no hay pensamiento no hay progreso, no hay enriquecimiento, no hay desarrollo humano, ¿vale? Por eso pensar es siempre una amenaza para quien no quiere que las cosas evolucionen. Bien, teniendo esto en cuenta, si lo otro diferente, las cosas que nos encontramos distintas a nosotros, son lo que desarrolla el pensamiento, lo que hace que evolucione el pensamiento, la inteligencia, lo que hace que progrese la humanidad, ni que decir tiene que el otro, la otra persona diferente, con más motivo, debería ser. O sea, me encuentro a alguien diferente, me encuentro a alguien que hace otras cosas, que interpreta el mundo de otra manera, y me enriquece porque me obliga a replantearme a mí mismo, a descubrir cosas nuevas, a ese ejercicio de enriquecimiento de la inteligencia con lo que me provoca la curiosidad, la novedad, la reflexión sobre lo que yo mismo soy. Eso supuestamente es como funciona.
pero las personas no funcionamos solos, funcionamos como colectivo. No soy yo solo el que construye un pensamiento, una explicación de la realidad, y cuando me encuentro con algo distinto, con algo nuevo, recordad otra vez lo del Génesis, el hombre está ahí tan tranquilo en las nubes y la forma de avanzar es primero la creación entera y el ponerle nombre a las cosas. Cada cosa me lleva a algo nuevo. Y ya el colmo, cuando realmente despierta y empieza el crecimiento y empieza toda la historia, es cuando hay la otra diferente, la otra persona. Recordamos toda esa parte, ¿no? No hace falta leer. Se ha ido creciendo. Pero aquí no estamos solos, eso ya sabemos por una forma de explicarlo. No estamos solos. Decían también los sociólogos y todo eso, los filósofos, que la sociedad se construye colectivamente, la construcción social de la realidad. La realidad no existe, la realidad son una serie de fenómenos que nosotros nos encontramos y la interpretación que hacemos de esos fenómenos, lo que captamos de esos fenómenos y la razón que le damos, la explicación que le damos, es lo que nos hace construir la realidad. Digamos que existe la realidad en tanto en cuanto nosotros la interpretamos. Y ya estoy hablando de nosotros, se hace de forma colectiva. Pues bien, todas las sociedades, todos los colectivos han creado, se han inventado, han formado juntos a través del tiempo, de los años, una explicación de la realidad, una forma de explicar la realidad. Eso es a lo que llamamos cultura. No me voy a entretener en todo esto, por supuesto, pero cada colectivo humano, cada sociedad, ha ido construyendo una explicación de la realidad a partir de lo que se encuentra y de cómo se adapta a eso que se encuentra. Quiero decir, si vivo en una zona fría, pues interpreto la realidad como que hay que abrigarse y los vestidos serán de una determinada manera. Si necesito para extraer de la tierra tales herramientas, esa es la cultura, esa es la forma en la que tengo que extraer de la tierra lo que necesito para alimentarme. Si necesito conservar esos alimentos de una forma o de otra, y dependiendo de dónde estoy, serán unos alimentos u otros, me inventaré la cocina. Y si necesito intercambiar con el vecino, me inventaré un tipo de trueque y de economía. Y así se va construyendo, desde los procedimientos naturales de trabajo, la forma en que me visto, la forma en que cocino, hasta cómo intercambio con el grupo social en el que vivo, el desarrollo económico, económico entre comillas, ¿vale? Todavía no se ha inventado el capitalismo, estamos más global, ¿vale? Aunque es parte de la cultura, ¿vale? El capitalismo es la interpretación que nosotros hemos hecho de los fenómenos que nos encontramos ahora mismo, en el nivel económico. El trueque de hace 4.000 años sería exactamente lo mismo, es una forma de adaptarse a la realidad que tenemos. Lo mismo sería cómo nos gobernamos, cómo nos casamos, si no nos casamos, quién educa a los hijos, si tenemos una escuela, si no tenemos una escuela, si corresponden solo a los padres, si corresponden a toda la comunidad. En cada estrato, a eso es a lo que llamamos cultura. Y normalmente todos los pueblos también se han forjado, todas las sociedades, una explicación del porqué y de hasta dónde se puede llegar. Un nivel político, un nivel ideológico, filosófico y un nivel religioso. Aunque esté puesto así encima, no es que sea el colofón, el sombrero, el nivel religioso ni el filosófico. Todo se va mezclando, todo tiene una intención, todo tiene un porqué, todo tiene una forma de explicar lo que decía al principio. Hay un fenómeno que me encuentro, lo interpreto, yo soy el que dice la realidad es así, así la hemos entendido, me pongo de acuerdo con los que me rodean y producimos esa cultura. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Voy muy rápido? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Bien? Bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que cuando yo he crecido, me he cultivado en esa cultura, en esa interpretación de la realidad que me rodea, que comparto con los míos, hay una perversión que siempre ha estado latente, o por lo menos en la historia, por desgracia, siempre ha estado latente o real, que es oponer mi explicación de la realidad, mi cultura, a la explicación de la realidad que le da el grupo de al lado, a la cultura del otro de al lado. ¿Vale? Yo voy por un lado y por otro lado. ¿Cuál es el problema
Pues que pensamos que la única explicación posible de la realidad es la nuestra, o que es la mejor, o que es la más evolucionada, la más adelantada. La otra es, son retrasados, son del tercer mundo, ¿vale? Para entenderlo, ¿no? Eso, primitivos, son... Los demás casi siempre llevan menos razón. Como llevan menos razón, están más atrasados, o no tienen la bendición de Dios que tenemos nosotros. Con lo cual lo que tenemos que hacer es blindar nuestro territorio, poner una frontera, ponernos enfrente de la otra cultura, el otro colectivo que hay a nuestro lado. Si estamos en un mundo como el de ahora, que puede estar a 2.000, a 5.000 kilómetros y también poder llegar hasta aquí, pues blindamos la frontera ante cualquier colectivo que no sea el nuestro. Eso es lo que se nos vende continuamente, ¿no? Para eso se han pensado las fronteras, para preservar nuestro modo de vida. Ahora ya no se dice así, se dice para preservar nuestra calidad de vida, nuestro estado del bienestar. Para eso hemos creado las fronteras. Y si hacen falta dos vallas en lugar de una, pues se ponen dos, porque el peligro está en el otro, está en la otra interpretación. ¿Hasta dónde llega a empobrecerse el pensamiento cuando blindamos la frontera respecto al otro? Pues lo voy a decir muy claro, me lo voy a repetir, hasta la estupidez. Os voy a poner un ejemplo. El Lazarillo de Tormes, contando cuando era pequeño, recordando su infancia, dice así. Ella, está hablando de su madre, de la madre de... está hablando de su propia madre, Lazarillo, dice, ella y un hombre negro de aquellos que las bestias cuidaban, vinieron en conocimiento. De manera que mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que estando el negro de mi padrastro trabajando con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blanco, y a él no, huía de él con miedo hacia mi madre, y señalando con el dedo decía, «Mamá, Coco». Respondió él riendo, «Y de puta». Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí, ¿cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? El pensamiento se pervierte. No sé si se ve bien. Papadito, ¿qué le ocurre a Carlito de la vista? Vamos, como el negrito. Mamá, Coco. El pensamiento se pervierte y entiende que lo normal, lo aceptable, lo razonable, que significa lo que lleva la razón, es lo mío, es lo nuestro. Yo me identifico con lo nuestro y creo que lo razonable ante la realidad, ante la vida, es la explicación que nosotros hemos dado. Y esa explicación, si se contradice con la que le da el otro de enfrente, que está al otro lado de la frontera, pues mal. Es más, si pasa la frontera, si quiere pasar la frontera, tendrá que aceptar la explicación de la realidad que tenemos aquí, porque esta es la buena, esta es la nuestra. Ahora seguiremos hablando de eso, porque claro, todas las culturas dan una explicación de la realidad, pero no a todo el mundo que pertenece a ese colectivo, a ese grupo cultural, a esa sociedad, a ese país, si queréis que lo digamos así, porque llega un momento que dice, vale, pues todo lo que está dentro de esta frontera que hemos creado, lo identificamos como nuestro país, nuestra patria. Todo el mundo que está dentro de ese país, dentro de esa patria, no piensa igual. Y hay ciertos resquicios que esas culturas dejan, porque... Lo voy a apuntar aquí también. Esos resquicios significa que hay gente que no se adscribe del todo a esa cultura, que no está conforme, que no está a gusto. Dice, bueno, es un movimiento contracultural, vale, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde ese resquicio de la cultura va a suponer que si no me convence me busco otra explicación? Y si me busco otra explicación es porque tengo una laguna. ¿Hasta dónde esa laguna es posible que sea cubierta por tendencias más radicales que intentan dar una explicación? Voy al grano. Yo no me identifico con mi cultura.
este supuesto estado del bienestar a mí me deja sin ningún bienestar, estoy mal. Todas las culturas crean una serie de excedentes humanos, suena muy mal decirlo, pero es así, se llaman excluidos sociales y no tenemos que pensar en ciertos barrios o en ciertos colectivos. O ahora mismo con esto que inventaron, ¿cómo se llama? Hace 45 años le pusieron un nombre, un negocio, sí hombre, un negocio que hicieron la gente de la banca y todo eso, crisis. Eso que inventaron, que ha funcionado muy bien durante unos cuantos años, ha provocado que ya no sean ciertos colectivos o ciertos barrios, ciertas zonas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, las que estén en situación de exclusión social. Ha hecho que los colectivos aumenten muchísimo, no solo en España, en toda Europa. Esos colectivos, esas personas que se han quedado fuera del sistema y por lo tanto fuera de la explicación general que da la cultura, a la realidad de lo que estoy viviendo, son muy vulnerables en muchos sentidos, también en el de la pertenencia, en el de la explicación que da la cultura a la realidad. Y por lo tanto es relativamente fácil que alguien, que otro pensamiento que lleve al extremo esa explicación se cuele ahí. Estoy hablando de los radicalismos, por ejemplo, políticos. Esto va mal. Si en condiciones normales, cuando algo en la cultura se estremece un poquito, la culpa se la ha hecho al de enfrente, al otro, si esto va mal, la culpa es de los otros. Y si la culpa es de los otros, lo que hay que hacer es botarle remedio, que lo que quiera es que lo echen. O si esto va mal, lo que hay que hacer, lógicamente, es bombardear los barcos que están intentando saltar desde la frontera de Libia para cruzar el Mediterráneo. Los extremismos ideológicos se alimentan normalmente de las lagunas que deja la propia cultura. Cuando no me cubre, yo me apunto, por ejemplo, a un partido nazi. Es el peligro de esas personas, colectivos, que se quedan fuera de la explicación global que intenta dar la cultura a cada realidad. No es raro que, como en el caso anterior, esa explicación global de la cultura tenga un sombrero, una explicación final, una guinda del pastel de tipo religioso. Pero yo creo que eso, la persona que viene mañana va a hablar un poco de esa historia también. Y no está en nada alejado lo que yo estoy diciendo ahora de lo que estamos viendo, por lo menos en una parte, y se comparta o no, desde luego, una explicación de lo que está pasando con todo el tema este del Estado Islámico, del terrorismo y de toda esa historia. Nunca lo está. Bien, ¿por dónde empezamos a escaparnos de esta historia? Yo he dicho antes que la frontera, el sinónimo sería el límite del Estado, el límite de la sociedad que ha creado esa cultura. Ahora lo leeré por la gente que esté desde más atrás. La frontera cae siempre, por lógica, a no ser que sea en el mar, enfrente de otra frontera, ¿no? Aunque sea una redundancia, está enfrente de otra. Hay fronteras pegadas y hay zonas fronterizas. Ya sabéis que la de Melilla, todo Melilla está en zona fronteriza. Y las fronteras, por mucho que nos empeñemos, son permeables. Porque cuando va la vida en ellos, pues no hay frontera que valga. Que pone 2 metros, la salto. Que la sube a 7 metros, la salto también. Pone otra, la salto también. Moriremos mal, pero la seguiremos saltando. Como siempre son permeables, siempre se da un fenómeno. Y más en esta época, en la que como mínimo vamos a encontrarnos que ha pasado la frontera una tendencia, una idea, una imagen a través de internet, de toda esa historia o de la televisión. Lo hemos utilizado primero hacia un lado y ahora nos llega hacia el otro. Siempre se ha dado procesos de aculturación, o sea, de una persona que está con una explicación de la realidad, que deja una parte y coge otra de otra explicación distinta. Me dejo parte de mi cultura y cojo parte de la otra. O me explico la realidad con la explicación que da la otra. Todos esos palabras. Lo que sí es real es que ahora mismo en Granada hay una realidad de multiculturalidad. O sea, hay personas que están adscritas, que se han apuntado,
que se han creado su propia identidad como personas a través de una cultura de pertenencia o de referencia, la cultura donde se han educado, donde han crecido como personas, donde se han hecho personas. Eso es lo que se llama identidad cultural, dicho así en bruto. Yo me adscribo a una cultura, cojo una explicación de la realidad, la traduzco, casi nunca se coincide al 100%, la traduzco a mi propia experiencia, a mi propio desarrollo personal, a las cosas que me van pasando. Es verdad que hago mi propia interpretación, pero me adscribo fundamentalmente a una cultura. Todas las personas que se hayan criado, por decirlo así, en una cultura determinada y que estén viviendo en Granada, serían representantes personales de cada cultura de la que provienen. Bueno, pues eso es lo que se llama multiculturalidad. Aquí hay muchas culturas. Inevitablemente va a empezar a haber traspasos de esa cultura de uno a otro. Esos traspasos, ese contacto entre culturas, va a generar que empiece a haber creación de espacios nuevos. Sobre todo ya cuando empezamos, bueno, pues a salir juntos, a tener grupos de amigos, a que haya matrimonios mixtos, a que si no llegan a matrimonio también. Va a empezar a crearse una situación nueva. Eso es lo que se llama interculturalidad, ¿no? Una situación nueva. Pero antes de todo eso, lo que se suele dar más fácil son los choques culturales. Yo decía antes, el mundo es así, nosotros decimos, el mundo es así, ha sido así siempre y va a seguir así siempre, y hasta hace poco lo teníamos clarísimo. Empezamos a ver pequeños cambios, pero lo que nos sigue molestando es que el otro diferente, la otra persona diferente, venga a decirnos cómo es, ¿vale? Si viene aquí, como esto es nuestro, ¿no? Es nuestro. Estamos en nuestro territorio, ¿no? ¿No? Bueno. De hecho lo señalamos. ¿A qué os recuerda eso de señalarlo? Vamos a ver, hace poco me preguntó una persona, mi mujer, esta tarde, dice, hoy es la primera vez que veo un cartel que pone Red Nacional, al llegar a una autovía. Hay un letrero que pone Red Nacional. ¿Habéis dado cuenta que ha proliferado últimamente? Hay unos carteles, son más o menos como 3 veces el folio este, que pone Red Nacional. Hay otros más grandes todavía que pone Red Andaluza de carretera. Muy grande, con el logotipo de Andalucía. Cuando llega a una carretera que es de la Diputación, te pone un cartel de Diputación de Granada. Y si ya es de Alfacá, ¿vale? Cada uno marca su territorio, con señales. Los perros también. Lo marcan colgando con las esquinas o las farolas. Somos animales igual que los perros en ese sentido, queremos marcar nuestro territorio. Pues bien, en ese juego de marcar nuestro territorio, lo que le exigimos a alguien que entra a nuestro territorio, nos hemos apropiado. No nos preguntemos desde cuándo España la frontera es de donde está, porque nos hacemos un lío, ¿vale? Y sobre todo si entramos ya con autonomía o con zonas que quieren ser independientes, no sé qué historia. Vamos a no meternos ahí, que eso es un follón muy grande. Cuando alguien viene a nuestro territorio, al territorio, vamos a decirlo en plan positivo, venga. Cuando alguien llega a un territorio en el que la explicación dominante, mayoritaria de la realidad y por lo tanto la cultura imperante es X, normalmente se le exige que se adapte a esa explicación X de la cultura, ¿vale? Pero hay un problema, y es que si yo me he educado, he crecido como persona, me he hecho como persona con una explicación de la realidad, por más que quiera, no puedo prescindir de esa explicación de la realidad. Dejo de ser lo que soy. Un ejemplo muy claro. La cultura, una de las cosas que aportan son valores. Lo que está bien y lo que está mal. Yo crezco en una sociedad determinada y desde que empiezo a tener uso de razón, se me está diciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que está bien y lo que está mal visto, lo que es tolerado y lo que es perseguido por esa sociedad, incluso penalmente. O sea, si haces tal cosa, te miramos mal en el pueblo, si haces tal cosa, te metemos en la cárcel. Si haces tal cosa, te miramos bien, si haces tal cosa, te premiamos, te nombramos hijo predilecto. Lo que sea, soy bueno, soy malo, lo que está bien, lo que está mal, lo que es legal y lo que es ilegal, se marca también por la cultura. Esos son valores. Si yo prescindo de mis valores, prescindo de mí, ¿vale?
o antes de prescindir lo he cambiado por otros que me convencen y me siguen haciendo persona, o estoy prescindiendo de la persona. Por eso cuando dos colectivos, dos personas, dos identidades culturales o dos culturas se ponen enfrente, se enfrentan, están en la frontera, lo ideal sería que hablaran de todo. Pero eso no es verdad. Normalmente hay una mayoritaria y otra minoritaria. ¿Y qué pasa? Porque la mayoritaria tiende a imponer lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Mira, a mí Manu es un escritor de Líbano, que se cría y pasa la mayor parte del tiempo en Francia porque está huyendo del Líbano por una de las múltiples guerras que ha ido viviendo. Es cristiano maronita del Líbano y se cría en un ambiente entre cristianos de esa línea, que no me acuerdo muy bien de qué va, porque son cristianos, musulmanes, de las dos corrientes mayoritarias de los musulmanes, y en un país casi siempre enfrentado. Entonces, sabe el propio pellejo lo que significa tener que compartir un mismo espacio con explicaciones distintas de la realidad. ¿Y qué dice en un libro que tiene, se llama Identidades asesinas? Hasta ahí llegué. A propósito, terminaba el libro hablando del problema en el País Vasco y siendo un libanés que vive en Francia, lo analizaba bastante mejor que los que estábamos aquí. Dice, el derecho a criticar a otro se gana, se merece. Si tratamos a alguien con hostilidad o desprecio, la menor observación que formulemos, esté justificada o no, le parecerá una agresión que lo empujará a resistir, a encerrarse en sí mismo, difícilmente a corregirse. Y a la inversa, si le demostramos amistad, simpatía y consideración, no solamente en la apariencia, sino con una actitud sincera y sentida como tal, entonces es lícito criticar en él lo que estimamos criticable y tenemos alguna posibilidad de que se nos escuche. Cuando sienten que su lengua es despreciada, que su religión es objeto de mofa, que se minusvalora su cultura, reaccionan exhibiendo con ostentación los signos de su diferencia. Cuando por el contrario se sienten respetados, cuando perciben que tienen sentido, que tienen sitio en el país que han elegido para vivir, entonces reaccionan de otra manera. Veréis, si yo opongo mi visión de la realidad a la de otro que está en minoría y se siente atacado, o al contrario, si soy yo el que se siente atacado porque se siente en minoría, ¿qué voy a hacer? Rescatar lo que yo crea más identitario, más propio de mi propia cultura, ¿vale? Más español. ¿Qué es lo más español? No lo sé, la verdad. Como no lo sé lo que es lo más español, vamos a poner el ejemplo de otro. No, voy a poner un ejemplo real. Un pueblecillo pequeño, de la zona del campo de Níjar, ¿vale? Un pueblecillo pequeño que se dedica a la agricultura intensiva, al tema de los invernaderos, como toda aquella zona. No hay otra cosa que invernaderos y 4 casas, ¿vale? Sí, una iglesia pequeña, todo el rollo, una calle que atraviesa porque va mucha gente en verano, porque va para la parte de Cabo Gata, para el parque natural y todo el rollo, y lo demás son pobre gente que ha emigrado de sus pueblos anteriores y se ha ido allí a luchar contra una sequía de campo, explotándose a ellos mismos debajo de un plástico para sacar 4 calabacinos y 4 tomates, que de repente le hace falta mano de obra y se llena todo de moros, de marroquinos, como dicen ellos. Se vienen todos los marroquinos a trabajar en los invernaderos y en un momento dado casi hay más marroquíes que autóctonos, españoles autóctonos que no fueran de allí mismo. Estoy hablando de un pueblo al lado de Barranquete, de Ruesca, en la zona del campo de Níjar. Y es real como la vida misma. En un momento dado, como hay bastantes marroquíes, pues se plantean los marroquíes que estando lejos de Marruecos y seguramente, bueno, es que fueran muy religiosos, pero ¿qué es lo más identitario de un marroquí? No lo sé. El rey de Marruecos, por lo visto, no. ¿Qué? Porque son musulmanes. Vamos a rezar. ¿Dónde rezamos? Con una mezquita. No hay mezquita. Pues alquilamos una cochera, ponemos una alfombrica como esta y allí rezamos y ya tenemos nuestra mezquita. Y entonces se crea un problema, porque la gente del pueblo dice, ¡oh! ¡Nos han invadido! ¡Nos han invadido y al final nos van a quitar hasta nuestra Virgen! Nos van a quitar nuestro Dios. Porque claro, en Ruesca la iglesia estaba vacía y de repente la mezquita, comillas, la cochera, estaba llena de moros rezando. Y eso era un peligro. Es serio, suena cachondeo, pero es serio.
que tuvimos que ir a intentar mediar porque aquello era un conflicto. Y no había forma de mediar, y me tuvo que poner serio y decirle a la gente: ¿qué le he hecho para quitar vuestro Dios si aquí no habéis creído nunca ni en el bicarbonato? y como era verdad, me lo tuvieron que reconocer. Yo sabía que era verdad y se lo demostré. Yo les dije que había estado allí, no había ido a la misa ni en un entierro. Eso ya es conmigo. Cuando me siento amenazado, mi propia cultura, ¿qué hago? Rescato los elementos que creo más fuertes de mi propia cultura. Rescato significa incluso que si hace falta me voy a 100 años para atrás. Y cuando ya hacía mucho tiempo que no lo usaba, empiezo a usarlo. El traje, el saludo, el idioma, la comida, la forma de relacionarme, las diferencias entre hombre y mujer, si se casa uno de una manera o se casa de otra, lo que sea, la religión, lo que sea. Resalto lo que me distingue. O sea, nosotros nos hemos encontrado con muchachas de origen marroquí que no saben ni lo que es Marruecos, que se han visto rechazadas en el colegio y han decidido ponerse velo, que era un puñetero desastre porque no sabía ponérselo, y se lo tuvo que enseñar una compañera a ponerse el velo porque nunca se lo había puesto ni su madre tampoco, pero la niña sí se puso el velo. ¿Por qué? Porque dijo: que soy la mora, que no queréis relacionaros conmigo porque soy la mora, pues ahora voy a ser la mora. Y entonces aparece en el colegio con chilaba y con pañuelo. Rescato lo que me distingue, y si hace falta lo radicalizo, y si hace falta lo sacralizo. Digo que es el nombre de Dios. ¿Os suena a algo? ¿Os suena a algo? Cuando dice: ¿cómo que dice que hay un ejército islámico? Y se lo dice a un musulmán y dice: ¿qué? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser musulmanes eso? Si hace falta lo sacralizo y lo hago en nombre de Dios. ¿Para qué? Para distinguirme más todavía del otro, porque claro, todos sabemos que todas las culturas y todos los pueblos son el pueblo elegido. El pueblo elegido por Dios, por supuesto, por cualquier Dios. Y si hay más de uno, por todos los que hay. Todas las culturas son el pueblo elegido. Ya lo dice Jorge de la Revelación: no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Esto es así, es verdad, pero no es toda la verdad. Por desgracia no es toda la verdad. Bueno, hay una frase que no he leído antes que es la que me encanta. Porque claro, todo esto parece un callejón sin salida y alguno tiene que tener. Para ir con decisión en busca del otro hay que tener los brazos abiertos y la cabeza alta. Y la única forma de tener los brazos abiertos es tener la cabeza alta. De esto hablaremos después. O se hace en pie de igualdad, o se hace desde el respeto, o se hace dejando hablar a las dos partes, o simplemente no se está haciendo. No digamos que estamos intercambiando, no sé qué. Bien, saltamos. Hasta aquí nos vamos a situar. ¿Cuál es el problema? El problema es la permanencia de Babel, lo he llamado yo. No hemos superado aquella ruptura de la confusión de las lenguas. No hemos superado el que tuviera que salir cada pueblo para un lado porque parecía una amenaza para algo. No hemos superado la diferencia, el rechazo del otro, el recelo del otro. ¿Por qué no lo hemos superado? Fundamentalmente por esa dificultad de relación que estábamos diciendo hace un momento. Veréis, esto es real. Esto fue una pintada en un instituto de Almería, en el Celia Viña, en un momento en el que en Almería desde el principio lo que más hubo fueron marroquíes, sobre todo marroquíes jóvenes, hombres. Solo después de 10-15 años de migraciones con un crecimiento bastante rápido, es verdad, porcentualmente, que no es que haya allí 2 millones de marroquíes, mucho menos. Pero ahora mismo quizás la media de Almería sea entre el 20 y el 25% de inmigrantes sobre la población autóctona en ciertas zonas, sobre todo en la zona de Invernadero y todo eso. Eran los marroquíes, los moros. Los moros, como se dice allí, depende del tonillo, ya se sabe si es despectivo o no. Porque decir los ojos moros, mira qué bonito. Pero no, el moro que se oye por aquella zona no suele ser con ese tono de admiración ni nada de eso. Es más despectivo. Y hubo un momento en que empiezan a incorporarse otros colectivos, sobre todo del este de Europa, y llegan las famosas rusas.
Entonces las rusas se hicieron muy famosas en toda la zona del campo de Almería. ¿Por qué? Porque eran rusas terminadas en as, por lo tanto femenino, mujeres, normalmente grandes, rubias. Ya sabéis que decían que el cura del ejido, cuando casaba a la gente, decía: yo declaro marido y mujer hasta que la rusa os separe. Se dieron algunos casos, y la verdad es que era muy gracioso ver tipo Alpujarra como yo, o sea, bajillo, recordete, de 40 y pico, al lado de una muchacha de 20 y pico, 30 y poco, pues como la que salía en la película de Antonio Torres en los años 70. Y entonces es verdad que hicieron esta pintada, se vio en bastantes sitios de Almería, que era moros no, rusas sí. ¿Por qué la pongo aquí? Pues porque hay muchísimo de una serie de estereotipos detrás de lo que está pasando. Y ahí es donde vamos a entrar ahora mismo. Antes quería decir una cosa. Detrás de todo esto, vamos a dejarnos de historia, no es verdad que esté solo la cultura. O sí es verdad, pero tenemos que reconocer que la cultura desde un tiempo a esta parte no es exactamente lo que yo he dicho ahora. Voy a leer un trocillo de Shakespeare. Dice el Rey Lear. No voy a decir la cena, todo eso que queda muy quedado. ¿Qué hay aquí? Oro, oro amarillo, brillante, precioso. Muchos suelen volver con esto lo blanco negro, lo feo hermoso, lo falso verdadero, lo bajo noble, lo viejo joven, lo cobarde valiente. Esto os va a sobornar a vuestros sacerdotes y a vuestros sirvientes, y alejaros de vosotros mismos. Os hará bendecir a los malditos, hacer adorar la lepra blanca, dar plaza a los ladrones y hacerles sentarse entre los senadores. Parece que estaba viendo el futuro. Vamos, fango condenado, puta común de todo el género humano, que siembra la disensión entre la multitud de las naciones. Que no se nos escape. La frontera ahora mismo vale fundamentalmente para controlar esto. Hace mucho tiempo que no es verdad que se guarden intereses nacionales, se guardan en todo caso intereses multinacionales. Las fronteras sirven fundamentalmente para blindar los intereses económicos de aquellos que mandan en cada territorio, o que no quieren que metan las narices otros en ese territorio. También tiene mucho que ver esto con toda la historia esta, que es verdad que aterra y asquea del Estado Islámico y de todo ese rollo. Curiosamente, el petróleo, donde sigue habiendo petróleo y otras historias. Hace mucho tiempo que dejó de ser verdad. Y si no, fijaros en cualquier noticia. El capital no tiene fronteras, ¿verdad que no? Y da igual la moneda que sea. Eso quiere decir que las fronteras solo existen para lo que interesa. Es verdad que se sigue manteniendo el tema de la cultura, es verdad que sigue doliendo porque estamos identificados, y no hay quien se identifique con una multinacional, identificados con una cultura determinada. Creo mi identidad cultural sobre lo que he crecido, pero no olvidemos que de fondo está la otra parte. Yo lo quería decir antes de esto porque desmonta de alguna manera un montón de historias. El enfrentamiento cultural, ahondándose, siendo verdad, casi siempre enmascara otro tipo de enfrentamiento, otro tipo de intereses. Y eso no quería que se me olvide. Como enmascara otros intereses, enmascara también una serie de fantasmas que se han creado. A esto quería llegar. Veréis, esto lo digo como una especie de vacuna, ¿vale? Porque esto nos pasa a todos. Lo digo también con un ejemplo concreto. Yo vivo en un barrio en Almería que no es precisamente el centro, ¿vale? No es que sea allí la Gran Vía y todo eso. Barrio de la Fuentecita, y hay un poco de todo, pero sobre todo de lo que normalmente no se deja vivir en el centro de las ciudades. Yo bajo con mi coche. Como no me sobra el dinero, cuando me cambio la rueda al coche, me fastidia, ¿vale? Bajo con el coche y hay 2 o 3 niños jugando, a propósito como yo jugaba en mi pueblo, en mi barrio, cuando no era verano, con el bañador y la chancla y poco más. Y cogen, y justo cuando yo paso con el coche, tiran un palé a media, reventar, con una púa así de grande para arriba, ¿vale?
y yo tengo que frenar y pegar un volantazo para no pisar la púa del palé, y lo primero que digo casi en voz alta, joder con los gitanillos. Digo, bueno, ya está aquí. El tolerante, no sé qué, la Almería coge, todo lo que queramos, nos sale. Primero, no sé si son gitanillos, porque allí, por el color, no se interpreta a nadie. Peor sería si le hubiera dicho, como me decían a mí de pequeño, agitanado, que es asimilado a eso. O sea, no se me ocurre decir, joder con los niños en la calle, hijos de familias desestructuradas seguramente. ¿Qué me sale? El estereotipo. ¿De qué va este juego? Este juego va, y además nos pasa a todos, hay que reconocerlo porque si no, no sirve de vacuna. Primero hay una generalización. Todos los gitanos, en el caso ese, o todos los marroquíes, o todos los rumanos, o todos los colombianos, o todos los españoles, o todos los andaluces, o todos los granadinos son. Y el problema es que normalmente son cosas que sabemos. O sea, no hay cosa que más me fastidie a mí que ir al norte, enterarse a alguien que se toca la guitarra y que me diga que por qué no toco la sevillana. Primero, porque no es que me guste mucho, depende de los vinos que lleve. Segundo, es que como no me gusta tampoco la toco bien. Y tercero, que soy de Almería. ¿Vale? No me pregunté qué se baila allí, que tampoco lo sé. Pero no es muy recomendable y no vale para la feria ni para la cruz. No lo baila nadie. Pero quiero decir, el estereotipo andaluz, toco una sevillana, toco una guitarra, ¿qué va a hacer? Toco una sevillana. Ah, no quieres, pues cuenta un chiste, joder. Me gustan los chistes, pero no me dio la gana. Y no estaba en Perú, estaba en Madrid. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? Pues que los andaluces, los marroquíes, son de tal forma. Ya lo sabemos. ¿Cómo son los rumanos? ¿Los rumanos cómo van a ser? Contesto que cogí mucha tabla. Los colombianos en mi pueblo son los moros chiquititos. Sí, así les dicen. Son extranjeros, moros. No es así. En Níger eran los moros con la iglesia y que sacan la Virgen. ¿Vale? Son los extranjeros, los moros, que sacan la Virgen. Ni todos los colombianos sacan la Virgen y van a la iglesia, ni todos los rumanos recogen chatarra, ni todos los marroquíes, por deciros algo, son de estos que van con los coches atravesando, ni trabajan en el ejido sacando tomates, ni todos los andaluces bailan sevillanas ni cuentan chistes. Eso ya lo sabemos nosotros que somos de aquí, los que somos de aquí. Esa es la generalización y eso lo solemos hacer todos, lo que yo hice con los gitanos. ¿Qué pasa? El estereotipo es esa creencia que ya tengo. Sobre todo se entiende cuando es negativo. O cuando es positivo pero con lástima también. ¿Vale? Hacemos todos, son de tal forma. ¿Qué es lo que hace? Pues que moros no rusas, sí. Los moros son malos, no. Las rusas son putas, sí. Eso es lo que dicen en Almería, no me lo estoy inventando. Y sé que es doloroso, sobre todo doloroso para compañeras rusas que hemos tenido y amigas que dicen estoy harta de que a mi hijo le digan en la escuela tu madre es puta porque soy rusa. Y es doloroso. Y es la conclusión de la generalización, el estereotipo que tenemos. Además, es lo típico. Rusa, pues tiene que ser alta, rubia y guapa. Pues mire usted, no es la generalización. Y como es alta, rubia y guapa, pues se tiene que dedicar a eso, no va a ser una persona como yo. Y produce desconfianza, produce temor, o produce compasión, o produce miedo, y por lo tanto produce normalmente rechazo. Hay muchos rumanos. ¿Qué es lo que podemos esperar? Que haya robo, que se lleven el cobre de la farola. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner policía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aunque sean europeos, poner una moratoria para que no se le aplique el acuerdo Schengen y no puedan atravesar la frontera tan libremente. ¿O qué es lo que hay que hacer? Limitar el acceso a la seguridad social. Porque lo que viene aquí, lógicamente, ¿a qué van a venir? Es ahí al médico a que le receta aspirina. Entonces, lo que hay que hacer es frenarlo.
fijaros, de un conocimiento pasamos, y un conocimiento lo podemos racionalizar, ¿vale? Y reconvertirlo, pues nos podemos formar. Pasamos a un sentimiento, y eso es más difícil de controlar, ¿vale? Hay una generalización, una creencia, eso es lo que creo que sé, pero tengo un sentimiento y eso normalmente me lleva a tener un comportamiento. Y esto sí que es difícil y complicado, porque por ahí vamos a un camino bastante chulo. Voy a permitirme hacer una parada, que es la siguiente. Espero que se vea. ¿Lo hará? Ay, sí, claro. Lo voy a leer rápidamente. Esto es de un libro publicado en 1976. Este tipo de hombre no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido, es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra del menor valor social y espiritual de este país. Ya lo he dicho antes, es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría nuestro país e introduciría su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir, su falta de mentalidad. Lo escribió Jordi Pujol y Soleil hablando de los andaluces, en 1976. El estereotipo que genera un prejuicio y que genera una actitud de rechazo. No dice nada de si está dando dinero a Andorra o no, pero eso debería de pasar. Bien. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que cuando esto se lleva a un extremo, pasa lo que pasa. Esto es un trozo de una de las fábulas de La Fontaine. Y sé que de mí hablaste el año pasado. ¿Cómo pude hacerlo si no había nacido?, dijo el cordero. Aún mamo de mi madre. Si no fuiste tú, sería tu hermano. No tengo, le respondo. Pues fue uno de los tuyos, porque no me dejáis tranquilo. Vosotros, vuestros pastores y vuestros perros, me lo han dicho, tengo que vengarme. Allá arriba, al fondo de los bosques, se lo lleva el lobo y luego se lo come sin más juicio que este.
Cuando la frontera llega al extremo, el fuerte se come al débil. Es así de claro. Termina siempre en eso. Le he puesto en latín para que no adelantéis. ¿Vale? Hay una frase que es muy conocida porque hay una serie de filósofos que la recogieron luego, desde hace unos 400 de años, pero que es de Plauto, y que dice así: lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando no conoce al otro, cuando no sabe quién es el otro. Entonces es cuando el hombre es lobo para el hombre. La primera parte la conocemos todos. El hombre es lobo para el hombre, sí. Cuando no sabe quién es el otro, cuando no conoce al otro. Cuando el otro es un perfecto desconocido, nos convertimos en perfectos lobos para el que tenemos al lado. Esa es la comunicación. ¿Vale? Luego la solución tiene que ir por conocer al otro. Voy a acelerar, no voy a poner Disneylandia porque si no... Bueno, perdéis, eso otro, queda para otro. Veréis, solo hay, desde mi punto de vista, dos salidas. Una es el camino de la integración, ¿vale? Simplemente quiere decir que dejemos hablar al otro. He puesto un trozo de otro filósofo muy antiguo. No te hemos dado ni una forma ni un lugar particular en la naturaleza. Se supone que le está hablando Dios a Adán en este trozo, ¿vale? Dice: sino ojos para verla y manos para transformarla, a fin de que no dependa sino de ti que te abajes al nivel inferior de las bestias o elevarte al nivel de los seres de vida. Podemos hacer lo que queramos, pero si queremos llegar a algo en condiciones, una condición, primero, hay que relativizar. Nuestra visión de la realidad no es la visión de la realidad. No es la única existente, ni la mejor ni la más importante, es la nuestra. Tan importante como que a mí me hace sentirme bien donde estoy. Esa es su importancia. Pero es relativa. Es igual de importante la visión de la realidad que tiene mi amigo Adama, que se ha criado en Costa de Marfil. Y tan importante como que es tan buena persona como yo. Si no parto de eso, aunque sea el musulmán y yo sea cristiano, aunque su padre tenga 3 mujeres y el mío solo tuviera una, aunque a mí me pueda parecer una aberración cualquier cosa que me entere que hacía, la mayoría de las veces la verdad es que hacía, ya ni hace, que se hace en esa cultura, o la explicación de la realidad que se da en esa cultura, lo que no me puede pasar es que me crea que él es una aberración, que él es perfectamente desconocido, que él es perfectamente otro, distinto, diferente, ¿vale? Porque si eso me lo parece, al final termino siendo un lobo. El grande se come al pequeño. Y no nos olvidemos que ahora mismo los mayores lobos tienen nombre de moneda, con lo cual la economía grande siempre se traga a la pequeña también. Estamos todos amenazados. Y más en un momento en el que desde hace una serie de años ya no se habla de una sociedad permanente, sino de eso que se han llamado sociedad líquida. Se nos ocurre. Ya no hay una explicación clara de lo que está pasando. Voy a acelerar. Hay que reconocer al otro, y hay que reconocer al otro como portador de un sentido igual que el mío, como mínimo igual que el mío, y aceptarlo como lo que es, y aceptarlo en pie de igualdad. Veréis, una apreciación que siempre nos pasa: lo contrario de igual no es diferente, lo contrario de igual es desigual. Diferente es lo contrario de homogéneo, ¿vale? Nos traiciona el lenguaje. Es verdad que una acepción de igual y desigual puede ser eso, pero aquel logo, no, ¿cómo se dice? Cuando hay aquel eslogan de todo igual, de todo diferente, iba por esa línea. Lo que se pretende es que pueda haber diferencias, pero no haya desigualdad. Eso sí que es distinto, ¿vale? No hay desigualdad, hay diferencia. La diferencia enriquece, la desigualdad empobrece. Y tanto empobrece que termina matando. Matando o provocando muerte, provocando guerra, provocando conflicto. Si no hay esa igualdad, también igualdad a nivel político,
si no hay un reconocimiento de igualdad política, y eso es lo que significa ciudadanía. O sea, todos los hombres son iguales ante la ley, vale, pero luego te lo lleva a la Constitución española y dice todos los españoles tienen derecho a, vale, entonces los que no son españoles no son. Si no son, es que no son iguales. Si no son ciudadanos, no pueden votar, no pueden hablar, no pueden elegir, no pueden ser elegidos. Segunda fila. A eso es a lo que estamos jugando ahora mismo, ¿vale? Sin un ejercicio de ciudadanía, de vecindad, de dejar que sean mis vecinos, y por lo tanto de solidaridad y de acogida, no vamos a ninguna parte. Aquí lo tenéis, me gusta vuestro país, les dije. Voy a aprender vuestro idioma. Qué bonito los japoneses que aprenden flamenco, Me gustaría vivir con vosotros, les supliqué y se miraron alarmados. Luego me callé y colocaron la luna. Eso es lo que normalmente nos pasa. Qué bonito cuando nos tenemos lejos. Incluso somos capaces de dar ayuda si están bastante lejos. ¿Qué es lo contrario? Por lo contrario nos lleva al desastre. Y con esto ya termino. Bueno, termino con lo que suelo hacer en la charla, pero hoy voy a hacer un poco. ¿El desastre cuál es? Este. Eso por si no sabéis mucho de anatomía, un poco. ¿Se lee en el fondo? Sí. Uno de temporada. El rechazo del niño se llama este punto. Bien, yo terminaría diciendo que la forma de superar el enfrentamiento y toda la historia es la solidaridad, la acogida, la vecindad, el reconocimiento del otro como persona y por lo tanto como ciudadano, la igualdad en ese sentido. Pero como estamos en un espacio en el que compartimos, la mayoría de la gente que estamos aquí, otro aspecto, voy a dar un paso más. Hay una palabra que se pasó de moda hace tiempo, que ya no la utilizan ni los franceses, yo creo que la han quitado en el tema de la revolución, que es la fraternidad. A mí hay una cosa que me parece fundamental, viendo todo esto, o que los que... Yo soy cristiano, ya sabéis, los que nos queremos seguir llamando cristianos, no se nos puede olvidar. A mí me encantaba, cuando estudié teología, la idea de que, por respeto, en todas las religiones, si el otro es diferente y necesita un espacio de respeto, de reconocimiento y todo eso, había un fenomenólogo que llamaba a Dios el completamente otro. Y en la mayoría de las religiones Dios es el completamente otro, completamente diferente. Sería muy atractivo en cuanto a decir, me va a ayudar a salir de mí y a crecer como persona, pero no, es que en el cristianismo no es eso. Yo aseguro que por años que pasen, cada vez que, sobre todo cuando toca en Semana Santa, cada vez que se lee el trozo de la Pasión, hay un fragmento que me sigue poniendo los pelos de punta. El siguiente. Salta un poco peligroso, menos mal. En Marcos 15:37 dice: entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se arrancó en dos, de arriba a abajo. Ya sabéis, el santuario del templo, el Santa Santorum, lo que estaba más alejado de lo humano, donde estaba el mismísimo Dios, separado por lo más sagrado, la cortina del santuario que separa lo humano de lo divino, lo sagrado de lo profano. La cortina se va a hacer puñeta. La muerte de Jesús lanza a hacer puñeta la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Los cristianos ya no estamos ni un puñetero segundo más lejos del completamente otro. El otro lo tenemos al lado. El
cristiano no puede pensar en otro, porque el completamente otro ha desaparecido, está al lado, está con nosotros. Por lo tanto, no puedo estar enfrente ni de Dios ni de nadie. Ayer no, el domingo pasado, la lectura, ¿os acordáis? El buen pastor. El asalariado sale huyendo cuando ve venir al lobo. El buen pastor no, el cristiano no. El cristiano no deja que el lobo se coma a la oveja. El cristiano se pone al lado. No hay lobo para el hombre, no puede haberlo. ¿Por qué? Porque completamente otro está a mi lado. Porque se ha ido a hacer puñetas la separación entre lo sagrado y lo profano. Porque ya no hay diferencia, no hay lejanía, no hay separación entre Dios y la hombre. La mujer. También, a pesar de todo, a pesar de que soy implicado en todo eso. No sé si me explico. Hay un punto más, es la fraternidad. ¿Vale? Esa fraternidad que debe de ir como un paso más allá, o por lo menos hacer realidad en lo cotidiano, en el día a día, eso que se puede llamar hospitalidad, solidaridad, acogida y todo eso que hemos dicho. Y muchas gracias y aquí me quedo.